¿Cómo me escucha? Acá son las 12. Excelente. Buenas tardes, doctor, entonces. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, muy bien. Luz, bien. Per- per- Audio, bien. Perfecto. Probando, probando. Todo bien, todo en orden. Probando, probando, nos vamos encontrando. Muy bien. Excelente. Primero que todo, doctor, le agradezco enormemente la instancia. Para mí, además de ser un placer, es un honor conversar con usted. No solo por su larga trayectoria, sino que además por la utilidad pública que brinda al visibilizar esta problemática a nivel mundial. ¿Ya? Estamos hablando de que un 3% de la población al menos tiene esta característica. Así es. Ahora hablamos todo lo que vos quieras. Cuando vos Excelente, quieras, así empezamos. excelente. Me presento, doctor. Yo soy José Luis Gatica, soy exfuncionario de Carabineros de Chile. Estuve poco tiempo en la institución, pero los valores quedan. Y hace un tiempo atrás, desde el año 2018 para ser exacto, teniendo yo un hijo con una persona con rasgos inquietantes, dejémoslo por ahí, me di cuenta de que este personaje que pinta Hollywood como Michael Myers o como Jason Voorhees, que son los psicópatas asesinos seriales, eran las únicas personas con estos rasgos. Pero me di cuenta de que están en la familia. Y es por eso que he concretado esta reunión para que usted, en su larga trayectoria además de médico psiquiatra, desde el año 76 tengo entendido que empezó estudios de medicina y lleva casi 40 Tal años, más de cual, 40 tal años. cual. Un montón de tiempo. Por favor, doctor, deleítenos. Bueno, sí, soy médico psiquiatra, recibido como especialista en psiquiatría por la UBA. Los especialistas universitarios son muy pocos, ¿no? Porque, bueno, somos muy selectivos. Me especialicé en el tema de personalidades complejas y dentro de las personalidades complejas en psicopatía, ¿sí? He escrito varios libros sobre ese tema, he dado conferencias y he sido el referente de psicopatía en las asociaciones importantes acá de Argentina, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es mi fuente? Pues he hecho varios libros, ¿no? Y mi fuente siempre han sido los pacientes, ¿sí? Las personas que, más que pacientes, diría consultantes. Las personas consultantes que han expresado, ¿no es cierto?, que sí existían este tipo de personalidad que eran esposos, ¿no? O esposas, ojo que no hay diferencia entre mujer y varón en psicopatía. Hijos, hay hijos que son psicópatas, por supuesto, ¿no? Después hijos de psicópatas, ¿sí? Bueno, hermanos, tíos, bueno, cualquiera de la generación. O si no, jefe de oficina, jefe de distintos rubros de trabajo, ¿no? Empresarios, ¿eh? Bueno, y por supuesto, ¿no? Un grupo bastante nutrido en política, ahí están, ¿no? También. Sí. Porque el psicópata básicamente, ¿no es cierto?, va tras el poder. Donde el poder generalmente este, hay un psicópata, ¿no es cierto?, dando vuelta. No quiero decir que todos los jefes ni los políticos sean psicópatas, no, de ninguna manera, pero ellos buscan el poder, ¿no? Y a veces lo encuentran y se encaraman, ¿no es cierto?, arriba del poder. Te Exacto, escucho. exacto. Y tenemos que concordar en que a pesar de ser devastadores en los efectos que van dejando las personas de su entorno, son súper difíciles de diagnosticar, por así decirlo, o de describirlos, porque tienen una máscara. Yo sé que tienen una máscara que cultivan a diario, que sus redes sociales son impecables, son, digamos, personas que cultivan esa imagen, que van adoptando una cierta, ¿cómo decirlo? Un cierto personaje que cultivan. Sí, muy bien, están disfrazados de persona común, están disfrazados de persona común. Y aprenden, ¿no es cierto?, el hecho de perfeccionar este disfraz. ¿Por qué? Porque de chicos, si la psicopatía tiene fuerte sospecha de que es una cuestión genética, ¿no? De chicos se dan cuenta, ¿no es cierto?, que son distintos a los otros nenes, a otros bebés, a los otros chiquitos, a los otros púberes, adolescentes,
e imitan, ¿no es cierto? Los van imitando a los chicos comunes, y van aprendiendo y sobre todo van actuando algo que ellos no tienen. La cantidad, ¿no es cierto?, de emociones que tenemos las personas comunes. Ellos tienen muy pocas emociones. Yo diría que hay dos que se destacan, que es la agresión, ¿no es cierto? La ira. Y la ira, ¿sí? Pero básicamente todo el resto, la enorme gama emocional que tenemos los hombres comunes y las mujeres comunes, ellos no la tienen. Pero sí las imitan, ¿sí? Y entonces van perfeccionando su disfraz de persona común y también, ¿no es cierto?, de cómo hablar a las personas. Y después tiene otra característica que nosotros, los comunes, no tenemos, y sobre todo los hombres no tienen, que es escuchar a la mujer. Los hombres no escuchan a la mujer. O escuchan parcialmente lo que dice una mujer. En cambio, el psicópata escucha atentamente porque de ahí saca la información. La misma información que después va a manipularla a ella con esa información sin que ella se dé cuenta, ¿no? Así que sí, es muy interesante, por eso están disfrazados, por eso es distinto distinguirlos. No diría diagnosticarlo, pero nosotros usamos mucho para, acá en Argentina por lo menos, para diagnosticarlo usamos para medicina, ¿no? Cuando hay enfermedades. Y como la psicopatía no es una enfermedad, no es un trastorno, entonces no va la palabra diagnóstico. No tiene tratamiento, por más que uno intente terapia o farmacoterapia, por ejemplo, el psicópata sigue siendo psicópata. Correcto, porque es una manera de ser en el mundo, ¿sí? Y no es una enfermedad, es un distinto, ¿sí? Un distinto psíquico, y no un distinto morfológico, porque la forma es igual que todos, pero la psiquis es distinta. Por eso decimos que es isomórfico, iso es igual, morfa es forma, y es un atípico no psíquico, ¿sí? Y, entonces, por eso no tiene un diagnóstico, sino que tiene una descripción. ¿Mm? Exacto. Mire, adentrándonos un poquito más en la materia del psicópata en la familia. En juzgados de familia se da mucho que nos envían a realizar pericias psicológicas y psiquiátricas al servicio médico legal o a peritos particulares. Y se da la particularidad de que el psicópata cuando se presenta ante el perito se presenta con una imagen impecable, digamos, luce esplendoroso, ¿ya? Y, sin embargo, hay ciertas herramientas que pueden llevar al perito a dar con una descripción un poco más ajustada a lo que es, ¿ya? A pesar de que los psicópatas igual pueden engañar a estas herramientas, la aplicación de test, por ejemplo. Me voy a referir al test MMPI-2, el Minnesota Multiphasic Inventory Personality, no sé cuál, que tiene en una de las escalas una desviación psicopática, que creo que es la DP4, algo así. No soy experto en la materia, pero es porque tengo acceso a una evaluación del servicio médico legal de una de estas personas que, siendo madre en una familia, madre de un niño, fue a evaluación del servicio médico legal y se encontró con rasgos de personalidad narcisistas, tiende a resaltar sus virtudes y minimizar sus defectos. Presenta un perfil de respuesta altamente defensivo, intentando mostrar una imagen mejorada de sí misma, a costa de no ser honesta en sus respuestas. En base a la evaluación realizada, se puede concluir en la actualidad que la examinada no presenta signos y síntomas que induzcan a pensar en la presencia de alguna patología mental de relevancia legal. En su personalidad priman los rasgos narcisistas, caracterizados por una imagen sobrevalorada, escasa autocrítica, superficialidad afectiva y superficialidad afectiva. Lo demás, bueno, es respecto de su rol de parentalidad, que lo anterior afecta a la coparentalidad al no lograr establecer un estilo de comunicación adecuado, flexible, coordinado y organizado para el ejercicio de la coparentalidad o el clima positivo en pos del bienestar del hijo en común. Esas descripciones de la superficialidad afectiva en No especial. sirve nada de eso, no sirve nada de eso porque esos son viejos test de Minnesota y todas esas cosas aplicados por los angloamericanos, ¿sí?
que precisamente no son muy hábiles en el tema de psicopatía, en el tema de psiquiatría, psicología, son eminentemente prácticos, ¿sí? En consecuencia, no se te falla. Por ejemplo, ahí hay una confusión entre el narcisismo y la psicopatía, por ejemplo, que es para nosotros es bastante aberrante, ¿no? El narciso es un neurótico que quiere demostrar que es maravilloso y genial, el yo enorme que tiene. Y el psicópata no necesita nada de eso. El narciso necesita de la mirada del otro y se angustia si no la tiene, ¿sí? En cambio, el psicópata no necesita absolutamente nada de eso y no se angustia por nada. La otra característica del psicópata es no tener angustia, ¿sí? Esa ausencia de angustia, esa ausencia de angustia es precisamente lo que le hace manipular emocionalmente al perito que le está evaluando y puede simular no tener ningún signo de angustia ni de alguna patología de relevancia. Es que no simula, no tiene angustia, no tiene angustia, ¿sí? Es el rasgo totalmente distintivo frente al neurótico. El neurótico es un ser de angustia. Y el psicópata es un ser que no tiene angustia, por eso puede manipular y por eso no le interesa hacerse responsable de nada. Y no tiene el otro rasgo que es muy común en las personas, que es la culpa. No tienen sentido de culpa. Hacen sin sentir culpa. Pero no es que fingen no tener culpa. No sienten culpa. Porque la culpa genera este sentimiento que acabamos de decir, que es la angustia. El culposo siente angustia, ¿no? Es un displacer interno muy profundo. El psicópata no tiene nada de eso, ¿no? Lo que sí puede tener o simular tener es depresión, trastornos de pánico, puede simular y decir que ha tenido trastornos de pánico, que le falta el aire. No. ¿No? El psicópata no tiene absolutamente nada de trastorno de pánico, ni mucho menos, porque justamente el trastorno de pánico es un sentimiento profundo de angustia que da la sensación de que se mueren, ¿sí? Y tampoco le interesa al psicópata andar simulando una crisis de pánico, por decir un desmerecimiento de su persona. Sí podría, digamos, simular alguna otra cosa, pero pánico no. Pero ante una evaluación que le pueda convenir, que le pueda beneficiar en algún aspecto, ella podría simular tener un montón de patologías y de afectación. Sí, pero a ver, puede que el perito sea poco experto, ¿sí? Y no se haga la pregunta fundamental para estos casos, que es, ¿y si se trata de un psicópata o una psicópata? Si el perito llega a hacerse esa pregunta, entonces pondría atención a una serie de características y no se comería toda la actuación de la persona que está analizando, ¿no? Si no se hace esa pregunta, es muy fácil ser manipulado por el psicópata y dar un resultado que justamente el psicópata quiere que se dé, ¿sí? El psicópata es capaz de estudiarse el manual de enfermedades mentales, DSM, para representar, ¿no es cierto?, un cuadro, cualquier cuadro que hay. Y si el perito no está pendiente de un montón de factores que se refieren a la patología que le quiere vender el psicópata, si no está pensando que es un psicópata, se va a comer que es el trastorno que el tipo dice. Exacto. Y bueno, qué bueno que tocó el tema de la falta de formación, y no solo de peritos. La falta de formación en psicopatía en los tribunales de familia, que son quienes son consejeras técnicas, los abogados patrocinantes, las magistradas que toman decisiones judiciales basándose en este acting out de una persona que no tiene los rasgos que dice tener o las patologías de afectación que dice tener de haber sido violentada, por ejemplo, durante 5 o 10 años. Entonces, qué bueno que tocó el tema. En Argentina me imagino que se está llevando a cabo una concientización y una debida inclusión de este término y todo lo que conlleva en las universidades, me imagino, ¿no? No, ¿No? no. Yo he tratado de dar muchas clases en psicología, por ejemplo, este, y no quisieron que yo diera clase. ¿Y por qué? Porque ellos básicamente tienen la teoría psicoanalítica como mayor auge y que da respuesta a todas las patologías según ellos y no necesitan incorporar psicopatía. Y bueno, realmente
produce un gran daño porque muchos psicólogos que salen de ahí son después terapeutas. Y si el terapeuta no se hace esa pregunta que dijimos hace un segundo, ¿no será un psicópata? Entonces, ¿no es cierto? No puede ayudar a una persona que va a pedir ayuda que está viviendo con un psicópata o la maldad de un psicópata, ¿sí? Y bueno, sí, en los tribunales de familia nosotros vemos las secuelas de no saber sobre psicopatía, el daño terrible que hacen al tomar decisiones sobre los hijos. Algunos jueces dictaminan que el hijo tiene que convivir con el psicópata. Por favor, ¿sí? Terrible, ¿no? Sí, soy testigo de ello. Este, es gravísimo este asunto, ¿sí? Mira, Algunos juzgados, justamente yo doy conferencia y hablo sobre esto y trato de alertarlos. Ellos lo toman como que yo lo estoy agrediendo a ellos, a los jueces, diciendo que son burros, ¿no? Y bueno, son burros. En psicopatía son burros. Y entonces se enojan y me dicen, no, Marietán acá no está bien visto. En lugar de aprender, ¿no es cierto? Decir, bueno, por algo dice esto este hombre que es el especialista en toda Latinoamérica sobre psicopatía, pero no, a otros juzgados sí. Yo he ido, digamos, a otros juzgados que me invitaron a ir por cuestiones de casos y ellos sí sabían, no tenían los libros y esas cosas. Pero ojo que el tema de la simulación, ¿no es cierto? Ellos son expertos en mentiras, son artistas en mentiras, ¿sí? Ellos de chiquitito, de muy chiquito, aprenden a que mentir, ¿no es cierto? Con eso sacan rédito y se ocultan de su verdadera intención, ¿sí? Ellos tapan su verdadera intención con las mentiras, ¿no? Y aparte aprenden a mentir para que no se los culpe de nada. Hacen y no pagan las consecuencias de los efectos negativos de sus acciones, ¿no? Y siempre tiene la culpa otro, o las circunstancias, y muchas cosas, a veces las complementarias son las personas que conviven con psicópatas, ¿no? Ya sea hombres o mujeres, ¿eh? Me dice, no, lo que pasa es que él, dice, es malo ahora, dice, yo sé que es malo, dice, pero es porque cuando era chiquitito, y me cuenta una historia terrible, o en la adolescencia le pasó tal cosa, y todas mentiras del psicópata, y ellas, en su afán, la complementaria siempre vive justificando, vive explicando la ser un psicópata, porque la complementaria quiere estar con el psicópata, ¿no? Yo lamentablemente me vi involucrado en una relación con una persona con estos rasgos inquietantes, por no decirle psicópata, pero fui complementario durante 4 años. Desde que gestamos a nuestro hijo, me fui a vivir con ella y desde que nació nuestro hijo empezó a mostrar ella ciertos rasgos inquietantes de manipulación, donde rompía vasos para intimidarme y yo como tengo esta formación policial que le dije yo que en este caso creo que me jugó en contra, tendí a empatizar con ella y a tratar de ayudarla porque ella me pedía ayuda, al mismo tiempo que se sentía o decía sentirse agredida por ciertos comportamientos míos, ella me culpaba a mí y en el fondo fue toda una violencia intrafamiliar, puertas adentro, que solo pude acreditar Sí, con registros audiovisuales. pero por fuera de los casos particulares, que hay mucha gente que está viviendo estos cuadros, lo está viviendo, y en estos momentos, gracias a tu canal, nosotros van a tener una cierto acercamiento a su problemática. Vivir con un psicópata tiene una característica básica. El clima de convivir con un psicópata, mujer o varón, es la tensión. Doy ¿Mm? fe de ello. Es una tensión permanente mientras está el psicópata. Y cuando no está el psicópata, la complementaria o el complementario sigue pensando, ¿y qué pasa cuando venga? ¿Y qué me va a decir? Porque lo tiene tan metido en la cabeza el psicópata que dialoga internamente con el psicópata, ¿sí? O sea que aquel clima que uno sueña cuando es jovencito, adolescente, bueno, si alguna vez tengo una novia va a ser hermoso, placentero, ¿no es cierto? Un bienestar permanente. Sí, todo esto puede pasar, desde luego que sí pasa, pero menos con un psicópata. El psicópata justamente el bienestar no existe, existe la tensión.
la cosa imprevisible. El psicópata no puede ser previsto. No se sabe con lo que va a venir. Si abre la puerta y entra, no se sabe qué va a venir, con qué se viene hoy, ¿sí? Y es un clima muy feo y muy negativo y no te deja crecer, ¿no? No te deja crecer psíquicamente, no te deja... Porque el complementario lo tiene en la cabeza siempre y pierde tiempo, pierde estímulos, pierde ilusiones en función de estar dando vuelta y vuelta con el tema del psicópata. Incluso pierde fuentes laborales, me han contado. Desde luego que sí, claro. Doctor, y respecto a la convivencia con esta personalidad atípica, dentro de la familia, quienes son muy perjudicados son los niños. Los niños siempre terminan con trauma complejo, con problemas de depresión en la adolescencia. Eh, ¿Tiene más o menos desarrollada esta idea de que los niños, qué sintomatología presentan desde pequeños, cómo se desenvuelven en su vida adulta? Bueno, hay dos cosas. Primero que hay que si la acción del psicópata, nosotros, por ejemplo, un empresario o una persona que está en las fuerzas militares, policiales, ¿no es cierto? Uno de los pocos jefes que pueden ser psicópatas ahí, y él descarga ahí, ¿no es cierto?, su psicopatía, su ansia de poder, porque acuérdense, el psicópata siempre está detrás del poder, o en la empresa y es uno de los capos de la empresa y va, ¿no? Este, entonces está por siempre ejerciendo, ¿no es cierto?, su poder en la fuerza, en lo que sea, o en los grupos religiosos, en los clubes de fútbol, donde esté el psicópata, ¿no? Y él está satisfecho con esa descarga de poder que la ejerció afuera de la casa. Entonces tenemos un psicópata molesto, pero no tanto, ¿sí? Pero si no tiene esa descarga de poder por fuera de la familia, entonces descarga la temática psicopática en la familia y se convierte en un sol negro, ¿no? En una persona que hay que girar todos alrededor de él, hay que abancarse los caprichos, las cosas absolutamente este, totalmente parciales hacia él, y eso crea lo que yo llamé una cultura psicopática en la familia, y los chicos crecen en esa cultura psicopática, y pobres gordos, ¿no? Pobres niños, ¿no? Eso es lo que conocen. Porque si un complementario viene de otra cultura, ¿sí? Otra familia, otra formación, y cuando llega el psicópata, ¿no es cierto?, sabe que esas cosas no están bien, ¿no? Pero un chico que se cría en esa cultura psicopática no puede distinguir eso. Y para eso, para ellos eso es lo normal. Y ahí caen, ¿no es cierto?, en la arbitrariedad del psicópata y se hace lo que el psicópata dice y se acostumbra, ¿no es cierto?, de que el jefe ahí único es el psicópata, si en el caso de que es un varón, y la complementaria es un ser desprestigiado, desvalorizado, y pasa a ser un integrante de una hermana, entre comillas, de una hermana menor ahí entre los hijos, ¿no? Y es una alteración psicológica muy importante. Exacto. Y bueno, estos niños cuando observan, cuando son testigos de esta manipulación emocional, de la seducción, de la actuación de la psicópata o el psicópata genitor, eh, van observando todo esto y obviamente que como niños van adoptándolo como situaciones que son, digamos, estresantes, porque se ven actos vejatorios como un pañal con excremento, por ejemplo, en el cuello, como ruptura de vasos, y gritos e insultos. Estos actos psicopáticos van generando en el niño desde temprana edad, me imagino yo, algún trastorno de personalidad, alguna patología mental. Lo que pasa es que el niño, vamos de nuevo, el niño está inmerso en esa cultura psicopática y no tiene manera de comparar. Uno se da cuenta que esto es diferente cuando compara con otras cosas. Si uno crece, se desarrolla, ¿no? Recién con la adolescencia puede, digamos, diferenciar que eso, lo que ha vivido no era correcto, ¿sí? Pero mientras tanto no.
Y por otro lado, el psicópata no es tan burdo de andar dejando pañales y todas esas cosas, por eso son grotescos. No, el psicópata es mucho más fino en su manipulación, ¿sí? Manipula, ¿no es cierto? Y tiene un dominio psicológico del complementario, por empezar, que es el otro eje de la familia. Y los chicos, realmente, para él manipularlos y hacer que hagan lo que él quiere es un juego, ¿sí? Para él, comparado, ¿no es cierto? Pero no son burdos, ¿eh? Hay gente que, por ejemplo, cree que el psicópata golpea. No, el psicópata no golpea. El psicópata que golpea fracasa como psicópata. Lo de él es el dominio psíquico y hacer que la voluntad del otro siga los mandatos de su voluntad, ¿no? Pero por trabajo psíquico, no por agresión física, ¿sí? Así que muchas veces se confunde el circuito golpeado-golpeador, que es otra cosa, con el circuito psicópata complementario, ¿no? Que ahí que reina lo psíquico. En el golpeado-golpeador reina la violencia, pero no porque la golpeada sea una víctima, ¿no? No porque tiene el vicio, ¿no es cierto? Ella también tiene el vicio de la violencia, si no se iría corriendo, como una mujer común, la golpeas y se sale corriendo. Pero no, es otro circuito que hay que analizar también muy, muy bien, ¿sí? Por lo general, el psicópata es muy raro, yo tengo muchos años trabajando en esto, es muy raro que golpee, es muy raro. Ni a la complementaria o complementario, ni a los chicos, ¿no? No, es raro. Pero sí tiene una fuerte manipulación sobre la cabeza de los chicos, ¿sí? Un acto de manipulación emocional, de demostración de supremacía en el rol psicópata complementario, podría ser eventualmente uno de estos actos vejatorios, como No es esparcir, necesario, no, claro, no. o si tiene la oportunidad. Por eso, hay un cliché de decir que el psicópata es brutal, salvaje, y tiene que andar demostrando constantemente que el poder lo tiene él. En la familia no es así, pues ya se sabe eso. Ya se sabe que el poder, ¿no es cierto?, lo tiene el psicópata, ¿no? Ni nadie se discute, no se discute eso. Ni él tampoco tiene que hacer un acto así brutal de mostrar que es el poderoso, ¿no? Ese es un estúpido, ¿no? Ese no es un psicópata. No, 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 no. El tipo es un maestro, hay que verlo así, un maestro de la manipulación. ¿Eh? Y, y sí que, ¿qué le pasa a los chicos después? Entonces está el chico que llegó después de la secundaria, acá decimos secundaria, después de la preparatoria, es en España, se va a una universidad que está a 500 kilómetros de su casa. Se va para otro lado, que se escapa de alguna forma. Esa es una forma de salir del circuito de la familia con un psicópata, ¿no? La otra, ¿no es cierto?, es la enfermedad. Hay chicos que se enferman psíquicamente, ¿no es cierto? Tienen obsesiones, neurosis, trastornos alimentarios, un montón de patologías, ¿sí? Y otros se quedan como esclavos del psicópata, ¿sí? Uno se escapa a través de la enfermedad, el otro a través de huir, ¿no? Después están los chicos, ¿no es cierto?, que viven con su abuela. Esos chicos que están en esta familia psicopática, pero prefieren estar con la abuela, que está a 4 cuadras, 5 cuadras, y viven con la abuela y todas esas cosas. Es la famosa abuela, ¿sí? Y los escuchás a estos chicos cuando son grandes, ya dicen, no, porque mi abuela, y mi abuela, y mi abuela, y la figura tremenda, significativa de la abuela, ¿no? Que es la persona que le daba amor, cariño y esas cosas, ¿no? Bueno, y entonces el choque en los chicos se va después en la pubertad, ya bien entrada a pubertad, o en la adolescencia, donde ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Está en contacto con familia porque va a comer a la casa de un compañero, a veces pernocta, duerme en la casa del otro, y ahí ve que ese clima no tiene nada que ver con el clima que él vive, y ahí está, y empieza la diferencia, ¿no? Uy, nos quedan 10 minutitos. Mire, doctor, cortito. El otro día vi, o sea, hace harto tiempo ya, vi una entrevista suya con la doctora Adriana Monetti, una psicóloga. Adriana Monetti puede ser, ¿no?
Sí, donde usted hablaba respecto de la revinculación de un niño, de un hijo con una progenitora, un progenitor psicópata. De partida es una aberración judicial porque no evaluaron debidamente el riesgo que conllevaba tener una revinculación forzosa, de un niño, que el derecho del niño es a tener una relación directa y regular, más no es un deber. Pero sí los derechos y deberes son respecto de los adultos, pero no de los niños. Entonces, en este caso en particular, podría ser que el juez determina que el niño se vaya a vivir con la progenitora porque el riesgo que se había evaluado no está acreditado, por ejemplo, de que esta progenitora podría ser eventualmente una psicópata. Y Es mucho más complejo. sí, Es mucho más estoy complejo. tratando de resumirlo. ¿Qué ocurre con este niño que es Acá, revinculado con una progenitora? no, no, no. Acá en Argentina, por ejemplo, es muy fuerte el tema de la obsecuencia de los jueces con la manda, ¿no? La orden de los estamentos internacionales que imponen el derecho internacional, el derecho principal del niño, ¿sí? Lo hacen, lo imponen, ¿no es cierto?, como mandato constitucional. Acá funciona así. O sea, lo que dice esa porquería, ¿no es cierto?, es tomado como un hecho constitucional y no se puede discutir, ¿sí? Entonces eso hace que los jueces sigan uno de esos mandatos, que es: el hijo tiene el derecho de estar con su padre o el hijo tiene el derecho de estar con su madre, ¿sí? No importa si es delincuente, drogadicto, está encarcelado, no tiene la menor importancia eso. El hijo dice tiene el derecho de estar, entonces los jueces tienen que hacer todo lo posible para que el hijo contacte con el padre, se vincule con el padre, ¿sí? Viene de ese mandato, cuidado. Entonces, ahí es donde los jueces dicen: no miran nada, no miran nada, y si hay una cuestión que él se queja de que no puede vincularse con su hija o su hijo, el psicópata, urgente determina, ¿no es cierto?, la revinculación. Así y tiene fuerza de ley. Y si la madre, ¿no es cierto?, que no quiere que esté contactado su hijo con el psicópata, se opone directamente, le dan el chico al psicópata, ¿no? Así que fíjate el daño social que implica eso, ¿no? Tremendo. Y bueno, y acá hay aberraciones de ese tipo, pero todos los días. No me cabe la menor duda. Y eso es netamente por ignorancia, doctor. No, ¿Maldad? por un mandato, Ya, un bueno. mandato de derecho internacional que se lo imponen desde afuera, ¿no? Sí, eso barre con lo que se llama el sentido común. Sí. Y acá teníamos la tradición en Argentina de que a una madre no se le sacaba a los hijos a menos que sea un desastre brutal y salvaje la madre, ¿no? Y no se lo sacaban, ¿no? A partir de este mandato, ¿no es cierto?, de imposición, los hijos viven con el padre, con sea lo que sea, psicópata, drogadicto, todo. La observación general número 14, interés superior del niño, o la convención, derechamente, la convención de derechos del niño. Doctor, y una última pregunta. Respecto de este caso de Tomás Ghisoni, su madre, la señora Andrea Vázquez, en la cual ya llevan más de 15 años de litigio, 16 años de litigio por denuncia, por abuso, por violencia, por violación incluso de ella ella denunciando a su padre, al padre de los niños, por violación de sus hijos. Últimamente, hace unas semanas atrás, salió el niño que denunció a su padre por abuso sexual y violación. Salió declarando en la prensa en Argentina diciendo que él nunca fue violado por su padre. Y esto fue toda una manipulación sistemática de la madre hacia el niño desde pequeño, y ese discurso se fue transformando en una realidad, digamos, en su discurso. Bueno, ese caso en particular de este joven, ya tiene 20 años este hombre, que dijo que está arrepentido porque lo dijo en función de la sugerencia de su madre, ¿no? Que en realidad nunca había pasado de eso. Bueno, ahí hay tres personas que están actuando, ¿no? Primero, digamos, la madre que acusa al padre de violación. Segundo, que el hijo colabora en esa acusación como cómplice. Y tercero, este hombre que padece, digamos, esas dos acusaciones, ¿sí?
Son médicos los dos. El tipo a partir de ese momento, ¿no es cierto?, perdió todo, carrera, prestigio, todo. Pero también es responsable este muchacho que esperó hasta los 20 años para hacer esto. También ahí hay que poner un poquito atención en qué clase de personalidad tiene este muchacho, ¿sí? Y desde luego que si eso se comprueba que es todo mentira, la imagen de la madre, digamos así, ¿no es cierto? La genitora, decimos nosotros, para no decir de madre, porque madre es algo tan hermoso, tan maravilloso, que darle ese título a una psicópata es un desprecio. La genitora, si se llega a completar eso, la genitora es sí o sí una psicópata, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estas personas que hacen eso, de realizar denuncias maliciosas, que las denuncias maliciosas son un delito, ¿ya? Y que su sello psicopático en el fondo es denunciar a quien se oponga a su visión? ¿Qué ocurre cuando se les confronta, cuando se les contrasta con la realidad de sus versiones? Mienten, Mienten. Sí. porque no se sienten culpables y mienten. Pueden llegar a tomar algún acto de ira, digamos, cómo alivian ese malestar, porque obviamente psicópata. No, vamos de nuevo, no sienten angustia, porque vos me estás hablando de una persona que lo descubre una mentira y se angustia, entonces tiene algo, esto no se angustian, no tienen angustia, no hacen nada. Bueno, respecto a su descriptor de rasgos psicopáticos, tolera las frustraciones y los fracasos. ¿Cómo ella hace para tolerar que se le está mostrando en la evidencia o que se toman actos judiciales respecto de la situación de sus hijos, por ejemplo, para que ella acepte o acate esas decisiones judiciales? ¿Cómo lo aborda? Ella se va a basar en manipular al abogado para que la defienda digamos, deniegue todo lo que dijo este muchacho, ¿no? Exacto. Doctor, ha sido realmente un placer, un honor. Espero que se vuelva a repetir más adelante, obviamente, a disposición de su tiempo, y le agradezco enormemente. ¿Algunas últimas palabras? No, muchas gracias a todos y por favor, a todos los hermanos chilenos, pues nosotros los queremos a ustedes, a pesar de todo, Sí. las maldades que hacen, pero los queremos mucho y que entiendan que existen los psicópatas, ¿no? Exacto, hay que concientizar. Muchas gracias, doctor. Ha sido realmente un honor. Muchas gracias. Agradecido. Adiós.